En la película Gladiador hay una frase que es: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Constantemente hacemos cosas y tomamos decisiones que nos van a afectar a nosotros y al resto. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso mensaje de SOS. En el norte de Japón, en la isla de Hokkaido, se encuentra el Parque Nacional Daisetsu-san. Este es el parque nacional más grande de Japón. Su nombre significa grandes montañas nevadas. Y la montaña más grande de este parque es la llamada Asahidake, que tiene una altura de 2291 metros. Esta montaña es uno de los destinos preferidos para cualquier persona que quiera hacer senderismo que visita el parque. El camino hasta la cima es, teniendo en cuenta la altura de la montaña, relativamente fácil. El sendero está bien marcado hasta cierto punto donde se pierde, y ahí la forma de guiarse es con referencias del terreno. Una de estas referencias es la llamada roca segura, que es una roca casi cuadrada. Una vez localizada esa referencia, se puede avanzar y encontrar el sendero que sigue hasta la cima. Cuando uno hace senderismo en esa montaña, tiene que saber que también hay una roca de forma muy similar llamada la falsa roca segura. Si alguien no estuviese atento y confundiera estas referencias, podría tomar un camino erróneo que lo llevaría hasta un valle lleno de plantas de bambú y podría perderse. En 1989, dos excursionistas originarios de Tokio visitaban este parque nacional y lo hicieron con la idea de hacer senderismo. La noche que hicieron la excursión, al no volver con sus familias y amigos, y estos, sabiendo hacia dónde se habían dirigido, se preocuparon e hicieron la denuncia a la policía. Al día siguiente, por la mañana, se inició la búsqueda de estas dos personas. La búsqueda se hizo tanto por tierra como por aire. Los primeros días no se obtuvieron ningún tipo de resultados. No se encontraron rastros ni algunos desechos que la gente suele dejar al pasar por lugares. Pero durante un vuelo, uno de los helicópteros pudo notar en un claro en el suelo un mensaje escrito que decía SOS. El piloto dio aviso al resto del grupo de búsqueda para que se centraran en la zona cercana al mensaje. Así fue como a un poco más de 3 kilómetros al norte de allí, encontraron a los dos senderistas perdidos. Estaban demacrados por el tiempo que habían estado perdidos en la naturaleza. Por este motivo, fueron llevados al hospital, donde por suerte los médicos, tras los chequeos necesarios, confirmaron que iban a estar bien. Estando ya en el hospital, fueron visitados por parte del equipo que los había rescatado. Y entre comentarios les mencionaron que si no hubiera sido por el mensaje de SOS que los guió, hubiera sido muy difícil encontrarlos, ya que la vegetación en esa zona es muy abundante y complica mucho la visualización desde el aire. Ante este comentario, los senderistas se quedaron extrañados. Ellos no habían escrito ningún mensaje. Si los senderistas se sorprendieron sobre este comentario, quienes más se sorprendieron fueron los rescatistas. Esto era porque existía la posibilidad de que alguien más estuviese perdido sin haber sido alertados. Así que nuevamente se tuvo que iniciar una búsqueda. Al día siguiente volvieron a registrar la zona cercana al mensaje de ayuda, y no muy lejos de ahí encontraron un esqueleto, y a unos 50 metros, debajo de las raíces de un árbol en un hueco tan grande como para que entrara una persona, se encontró una mochila. Dentro de esta mochila había artículos de higiene personal como un cepillo de dientes, dentífrico, jabón y artículos básicos para un excursionista como un vaso plástico y unos cubiertos. También había una grabadora de cassettes marca Sony y varios cassettes. Algunos de ellos tenían grabadas bandas sonoras de distintos animes, pero uno de ellos había sido grabado por una persona diciendo que no podía moverse y pedía ayuda.
Como se puede deducir, esta persona estaba perdida y había tratado de acercarse hasta una zona donde habría visto un helicóptero. Entre los objetos encontrados en la mochila había una identificación, la de Kenji Iwamura de 25 años, un excursionista que había desaparecido 5 años antes. De esta forma, se hizo la conexión y se determinó que los restos eran los de Kenji. La última vez que había sido visto fue cuando se había hospedado en un albergue cercano al Parque Nacional, donde mencionó que iba a escalar la montaña Asahidake. Al no volver y dejar alguna de sus pertenencias en el albergue, el propietario del lugar denunció su desaparición. La policía se contactó con la familia de Kenji. Sus padres pudieron identificar los objetos y la mochila, pero no pudieron estar seguros sobre que el audio que escucharon pertenecía a su hijo. El caso se cerró de esa forma. Durante la búsqueda de los senderistas de Tokio se encontraron los restos de Kenji perdidos 5 años antes. Pero había varias dudas que la gente que prestaba atención al caso no lograba dilucidar. Lo más llamativo era el mensaje de SOS. ¿En qué momento uno haría un mensaje de SOS? Si alguien estuviera perdido y sintiera que no puede continuar más, haría un mensaje y esperaría en el lugar a que llegara la ayuda. Los restos encontrados mostraban fracturas en los huesos, y el mensaje estaba hecho con troncos de un tamaño importante. Moverlos se le hubiese complicado bastante a Kenji si tenía fracturas en su cuerpo. Suponiendo que era Kenji quien había grabado el audio, él mismo decía que no podía moverse. Así que es difícil de imaginar a alguien que grita por ayuda y que no puede moverse haciendo un mensaje como ese. También podríamos pensar que los hechos sucedieron al revés. Primero hizo el mensaje y después de eso de alguna forma tuvo un accidente o algo y tuvo varias fracturas. Nuevamente, la situación en la que decidió escribir el mensaje tendría que haber sido en un momento que sintió que no tenía más energías para seguir. Posiblemente había pasado más de un día perdido, no estaría bien alimentado o estaría deshidratado y cansado. En ese estado, escribir el mensaje hubiese sido un gran esfuerzo teniendo en cuenta algo que no había mencionado. El origen de esos troncos estaba a unos 100 metros del lugar donde fueron colocados. Arrastrar los troncos en ese terreno sería un esfuerzo bastante grande. Y por otro lado, entre las pertenencias de Kenji, no había alguna herramienta que pudiera servir para cortar troncos. Entonces, tenemos una persona cansada, sin energías, que de alguna forma cortó troncos de abedul, los movió hasta una posición alejada y escribió el mensaje de SOS. Todo esto sin tener una herramienta necesaria para cortar. Incluso con un hacha, no es fácil cortar troncos para alguien que no lo haya hecho antes. Y estos troncos, 19 en total, tenían todos tamaños similares, lo que significaba que habían sido cortados a propósito y no que habían sido encontrados. ¿Cómo podría explicarse esto? Algunas personas creen que podría no haber estado solo Kenji, y la grabación escuchada pertenece a otra persona, y que los restos de Kenji nunca fueron encontrados. Pero con la finalidad de cerrar este caso se dijo que los restos eran los de Kenji. Esto también explicaría por qué los padres de Kenji no pudieron estar seguros sobre la grabación. Algo también llamativo es que inicialmente, cuando se encontraron los huesos, se había dicho que estos pertenecían a los de una mujer y no a los de un hombre. Hay ciertas características que definen bien la diferencia entre los huesos de un hombre y una mujer, como puede ser el contorno del hueso pélvico o en el cráneo las órbitas oculares, entre varias diferencias más. Si realmente eran los restos de una mujer lo que se encontró, entonces, ¿dónde está Kenji? Si no era Kenji quien había grabado el audio, y los restos realmente eran como decían las primeras versiones de una mujer, ¿cuántas personas estaban perdidas? ¿Qué sentido tenía grabar un mensaje de ayuda en un cassette,
si no se puede enviar? ¿Podría incluso ese mensaje de SOS haber estado desde mucho antes de que Kenji se hubiera perdido? Como el caso fue cerrado, no hubo más investigación sobre esto. La historia oficial es que Kenji perdido cortó troncos de alguna forma y escribió el mensaje de SOS y murió en el lugar. Y volviendo un poco a la introducción del video, cuando decía lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad, siendo un misterio quién escribió ese mensaje o cuándo fue escrito, lo más probable es que la persona que lo hizo no sobrevivió. Pero su acto sirvió para que años después, en una confusión, un piloto de helicóptero lo tomara como una guía, y el resultado fue que dos personas que se habían perdido pudieron salvarse. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.